Muy bien, muchas gracias, Fabio. Fabio, no, lo hemos dicho acá, es el invitado internacional a este simposio, creo que no lo habíamos dicho antes. Y bueno, creo que hay una serie de ideas allí bien interesantes, fogosas, controvertidas, controvertibles. Vamos a ver qué tipo de preguntas se hacen. Estamos cumpliendo bien con el horario, porque ahora, posteriormente, tenemos la conferencia de nuestro querido bueno, no lo digo, Juan Manuel. No lo digo todavía. Sí. Juan Manuel Espinosa. Bueno, muy bien. ¿Quién? A ver, primero, maestro, tú. Bueno, agradezco y agradecemos la extraordinaria conferencia, las relaciones, digamos, el estudio de los grupos, ¿no? O sea, biografías intelectuales, artísticas, colectivas, de grupo, el detalle y la relación interdisciplinaria entre el arte y literatura, que sería modélica para desarrollar otras semejantes, por ejemplo, la tensión que hay entre el grupo de Cali y Bogotá, y cuando emerge la literatura y las tensiones que hubo acá en torno a Andrés Caicedo. Eso me parece que correspondería a la época, y también las tensiones que pudo haber entre los fundadores de Mito, como santanderianos y boyacenses, frente a Bogotá. Y es que también hay que reconocer que esas son tan ricas y las polémicas tienen ese grado cierto de mitologema, porque existe la horrorosa Bogotá. Porque sin esa madrastra de la nación, ¿cómo entonces se forma la literatura regional, esas tensiones? Es que Bogotá también es la patria de la creación de tensiones literarias. García Márquez sin Bogotá no podría entenderse. No, mi tono es bogotano, pero yo no estoy hablando a favor de Bogotá, por eso vivo en Medellín. No porque no me guste tanto Medellín, sino que me gusta menos que Bogotá. Pero creo que es importante reconstruir, por ejemplo, en tensión esas literaturas regionales, esos grupos regionales y sus tensiones con Bogotá. ¿Qué significa Bogotá? Porque Bogotá finalmente están los Santos, están el Tiempo, están los Cano, son las editoriales, Bogotá también es un referente para el reconocimiento de ellos, ¿no? Sin Bogotá, las relaciones de García Márquez con Salamea Borda, con Eduardo, eso es muy importante, y yo creo que pasa con todos los otros escritores. Antioquia, pues claro, tiene también su propia tradición, que parte y es muy curiosa, porque sí, empieza con Fernando González, sigue con Gonzalo Arango, y termina con el disparatado de Fernando Vallejo, ¿no es cierto? Y ellos sí se reconocen en esa identidad. De alguna manera, Fernando Vallejo siempre reconoce su identidad con Fernando González, y Fernando González, que a mí me parece un chasco, pero en Antioquia es un ícono, porque habla contra Bogotá. La revista Antioquia es incluso casi de una forma muy sexista, porque Fernando González era muy sexista y terrible, pero Bogotá, ¿por qué Fernando González vive? Porque tienen esa cosa antibogotana, ¿no es cierto? Entonces, menos mal que existe Bogotá, o si no, la literatura regional no sería lo mismo. Pero sí hay que aclarar, eso sería lo primero, ¿no? Lo segundo, y rápidamente, no quiero hacer una conferencia, sí sería una cosa interesante, y es que ya el problema de las regiones que tú estás allí estudiando ya no es hoy lo mismo, porque Colombia finalmente ha pasado por dos procesos fundamentales, muchos de ellos en medio siglo, y es el impacto que ha generado la economía narcotraficante y su subproducto, que es el paramilitarismo, es decir, la sociedad narcoparamilitarizada y el Estado narcoparamilitarizado, que ha cubrido todo el país. Los fenómenos del narcotráfico no pertenecen hoy solo a Antioquia. ¿Sí? La literatura del sicariato puede ser en cualquier ciudad en Colombia. Entonces ya los temas de la literatura regional están más globalizados en ese marco. Y otro, porque también la cultura del internet, ¿cómo se llama?
de las redes sociales ha cubierto todos los países. Uno entra a las comunidades indígenas en cristianía y todas las niñas están con, con ese consolador y con esa cosa que es como, y los niños también, que es están 24 horas pegados al consolador, o uno no sabe si es un consolador o si es una sustitución del rosario, pero están permanentemente con eso. Entonces yo creo que esas culturas, esa cultura globalizada ha generado otro tipo de cultura para la juventud, por lo cual habría que revisar el tema de las tensiones regionales, porque incluso hoy habla uno con cualquier persona joven en Colombia y saben más de Corea que realmente de García Márquez. Bueno, muchas gracias, Fabio, por ese relato. Bueno, dos preguntas cortas. La primera sobre la revista Crónica. Varias veces dijiste en la conferencia que el Grupo de Barranquilla no tendría un manifiesto. A veces yo me pregunto si un manifiesto es solamente un único texto, como una proclama, o si hay otras formas de manifiesto que pueden ser justamente una revista, ¿no? Yo creo que la revista Crónica, en sus editoriales, en sus notas no firmadas, en su circulación, que hablábamos anoche con Ariel y otras personas en la comida, creo que en la historia de la literatura colombiana, a mí lo que me interesa y trabajo mucho son las revistas culturales, y veo una continuidad, así como una continuidad de los parques, una continuidad de las revistas, en sus propias luchas y en sus desencuentros, a propósito de Voces y Crónica, y a propósito de Letras Nacionales, por supuesto, y de Espiral, que es la que yo más he trabajado, ¿no? Entonces lo primero es que nos puedes hablar un poquito de tu mirada con respecto a Crónica, como con más detalle. Y lo segundo es del anuncio que hiciste, que bueno, va a ser mi charla del jueves sobre el exilio literario, sobre los exilios en un sentido amplio. Y bueno, yo fui bogotano, ya no soy mucho, pero a pesar de eso sí creo que no hay una única Bogotá. Es decir, yo en eso sí tengo otra visión diferente al colega. Y tampoco creo que Bogotá sea solamente las élites o los santos o las relaciones de poder, como las relaciones de las élites, ¿no? Porque siempre hubo espacios alternativos como el café automático, las tertulias, siempre hubo revistas también de disidentes, de exiliados, como Espiral, que fue fundada por Luis Vidales. Entonces Luis Vidales no es bogotano, pero estaba en Bogotá, funda esa revista con exiliado como Clemente Airó. Entonces no creo que podamos tampoco como reducir lo que pasaba en Bogotá como a unas élites. Yo creo que hay que ser un poquito más, matizar un poco más como un lugar de encuentro y desencuentro, que es frío y que es aburrido y todo lo que quieran, pero también hay una circulación, no solamente de las regiones, sino también una circulación de otras voces y de publicaciones internacionales, ¿no? Entonces yo creo que para esta historia de la literatura colombiana, creo que es importante matizar también como los lugares de enunciación, ¿no? Yo creo que si bien es cierto, había lugares muy conservadores, también siempre hubo lugares muy disidentes, lugares de contracultura, lugares efímeros de discusión, entre ellos las revistas, las tertulias, los cafés. Entonces, bueno, sería por un lado la revista Crónica y por otro lado como la disidencia, la historia de la disidencia. Bueno, por razones metodológicas vamos a responder primero estas dos observaciones y luego pasamos las dos, primero tú y luego. Sí, yo rápidamente te respondo. Lo que yo he intentado para montar esta conferencia es pensar en lo que era Bogotá y lo que eran las regiones en ese momento, indudablemente. Ahora, no porque yo sea menos joven que tú más joven que yo, pero es que a mí me tocó formarme en ese momento en que Bogotá era un desierto. Bogotá era un desierto, uno iba al Búho, al Gambrinus, nosotros los chicos, los jóvenes de ese momento, al Automático, íbamos a la Plaza de las Nieves a encontrar a los maestros, a encontrar a León de Grave, a poder hablar con él, con Jorge Salamea, con Mardoqueo Montaña, con Otto Sabogal, con los jóvenes, bueno, los grandes que en ese momento estaban dando pautas para la juventud bogotana, pero Bogotá era un desierto. Te lo puedo yo garantizar. Yo soy estudiante del Colegio Mayor de San Bartolomé, me crié en ese ambiente, me tocó formarme en ese ambiente. Tú eres mucho más joven, entonces no tienes idea de lo parroquiana que era Bogotá, que presumía de ser la Atenas sudamericana y nosotros ya la llamábamos la Apenas sudamericana, porque no tenía ningún punto de referencia con Ciudad de México, con Buenos Aires, con San Pablo, con Santiago, con Lima misma. Sí,
Seguimos La revista Crónica es una revista muy importante. La revista Crónica es tan importante como la revista del Grupo de Barranquilla, solo que Voces, no, que Crónica, Crítica, no me refiero a Crítica, perdón, Crónica, pues lo que se conoce de Crónica es lo que recuperó Jacques Gillard, y yo le ayudé en ese trabajo de recuperación en los archivos de Ramón Viñes. Es lo único que existe, porque fue una revista que desapareció, ¿no? Aparte de eso, García Márquez hizo una mini revista interesantísima, de pocos ejemplares, que distribuía a mano y vendían a mano. Ellos vendían manualmente la revista. Tú y luego… Bueno, buenos días para todos. Una intervención muy rápida. A mí me parece importante lo que anota el profesor allá, sí, pero me gusta mucho su conferencia porque ha tenido usted el acierto, desde mi perspectiva, de no hacerle juego o continuismo cultural a esa tradición literaria que en Colombia ha entronizado a unos autores, el caso paradigmático en Popayán de Guillermo Valencia, por ejemplo, ¿sí? Y hay un acierto muy importante a la hora de pensar un proyecto de historia crítica, y es desde dónde la crítica va a ser crítica. No se trata de hacer un panfleto, ni mucho menos, pero tampoco tiene ningún sentido pensar una revisión crítica de un siglo o no sé cuántos años haciéndole el pase-gol a lo que ya sabemos. En ese sentido, a mí me parece que figuras cimeras como la de Rafael Gutiérrez Girardot, por ejemplo, que en los años 50, inspirado o basado en los trabajos previos de Rafael Maya, desmitifica con lo que eso implicaba a Guillermo Valencia, por ejemplo, llamándolo el Goethe de Popayán, ¿sí? Tiene muchísimo valor, no porque los poemas de Valencia sean buenos o malos, creo que esa no es la discusión, pero la figura que se entroniza es muy peligrosa, ¿sí? Es muy peligrosa porque además desvirtúa incluso el valor del arte, el papel del arte, para volverse una mercancía a favor del conservadurismo de provincia, en el caso paradigmático de Popayán. Y a mí me parece que una revisión crítica debe pensarse justamente desde revisar críticamente la historia o el relato que nos han contado los grupos hegemónicos de la política y la cultura. Su conferencia me ha gustado mucho por eso, ¿sí? Porque encuentro que ahí hay una tarea que está muy pendiente. El rescate, digamos, de figuras como la de León de Grave, que también fue, no digamos irreverente en un sentido cliché, sino alguien que tuvo el acierto o el propósito de alguna manera de burlarse de la sacralidad del poeta y de él mismo como poeta, también me parece interesante. Es decir, en esas miradas que por ser hegemónicas se instalan en la disidencia o en cierta disidencia, hay un valor que es interesante para pensar, bueno, esta gente que estaba en el centro del poder cultural, que no era ajena a los consulados, a las embajadas y eso, ¿qué intentó dejar como duda, como inquietud, para que después gentes como nosotros pudiéramos profundizar y ver qué tan cierto era lo que la crítica entronizaba, hasta dónde eso era cierto, hasta dónde era connivencia política y amiguismo cultural? Entonces, digamos, su conferencia me parece muy chévere, maestro, en ese sentido. Además, porque cuando habla del Grupo de Barranquilla, usted no cae en la falacia de exaltarlo. Me parece que su aproximación es muy justa, ¿sí? Y yo encuentro que es acertada en términos de lo que usted dice, porque justamente leyendo las cartas del boom, el libro que acaba de salir, sí, García Márquez con Carlos Fuentes principalmente son los que decían que la nueva literatura estaba en América, estaba acá, de este lado. Y usted lo dice, ellos son, en el caso colombiano, García Márquez y los pintores del Grupo de Barranquilla, los que voltean a mirar y se preguntan eso. Bueno, vamos a renovar, vamos a hacerle a esto aquí en nuestro territorio de una manera importante. Y claro, eso sale, evidentemente eso sale, y por eso es que se crea como esa liga, pues, de escritores del boom, que va a ser la que ya internacionalmente le dé esa fuerza tan importante
a las letras de acá. Independientemente de si fue un fenómeno editorial, comercial, lo que sea, eso es otra discusión, pero sí lo que usted planteaba en términos de mirarlo de aquí, pues sale de aquí y coge fuerza en el extranjero. Entonces, ese es el comentario simplemente. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Ariel Castillo. Bien, no me pongo de pie porque tengo aquí el computador. Quisiera hacer una precisión en torno al nombre del Grupo de Barranquilla. Hay un artículo de Héctor Rojas Erazo, que es del 30 de diciembre de 1948, 5 años antes de Próspero Morales Pradilla, y se llama Un artista y un grupo. Y esto parece que fuera un adelanto incluso de 100 años de soledad. Voy a leer unos fragmentos. Dice, con la labor que en poco tiempo ha desarrollado Alejandro Obregón al frente de la Escuela Nacional de Bellas Artes, se impone un reconocimiento de grupo, de generación, mejor dicho, a los jóvenes que laboran en Barranquilla por darle a esa ciudad un puesto de vanguardia en la brigada de la inteligencia. En Barranquilla, tradicionalmente considerada como una vasta y alegre colmena bursátil, se reúnen hoy en un tertuliadero conocido y bajo la tácita y bonachona tutela del maestro Ramón Vinges, lo que nosotros, sin ningún aspaviento, consideramos como el más interesante grupo de la nueva inteligencia colombiana. Entonces señala que ellos se dedican, entre otras cosas, dice, a su lado, al lado de Vinges, que aparece como el líder, los temperamentos más encontrados y sin embargo más acordes en los mismos principios, en las mismas tesis, en los mismos gustos, toman tinto o mastican con deliciosa malignidad suculentas chuletas de prójimo literario. Y luego señala, bueno, nos faltan, como es lógico suponerlo, robustos e indispensables señores que sufren de importancia. Para ello se ha creado una especie de clínica verbal en que diariamente se les somete a una rigurosa hipodermia. Pero los tumores de importantitis son indestructibles. A estos pacientes nada les conmueve, ejercen la lagartería con toda la seriedad de una misión, ¿no? Y al final dice, estos mozos han hecho de la lectura y del comentario sagaz y oportuno un amable credo de todos los días. Manejan su inteligencia con una sencillez sin compromisos. Están creando, sin proponérselo, un inquietante clima mental, el universo juvenil de Barranquilla, cruzado de claxones, de guayaberas, de turistas y de cinematógrafos saturados de clandestinidad. Al final termina el triunfo de Alejandro Obregón, que ha dado pruebas de poseer un eficaz sentido de organización docente, parejo a su notable calidad de pintor. Es un triunfo de ese grupo de Barranquilla y, lógicamente, un triunfo nuestro. Bueno, esto es lo primero. Creo que habría que replantear la paternidad del nombre del grupo. Y lo otro es que me parece que tendríamos que ampliar ya también la noción del Grupo de Barranquilla. Yo recuerdo incluso en alguna ocasión, conversando con el propio García Márquez, me decía que esa pelea de Grupo de Barranquilla y Grupo de Cartagena, él decía, es lo mismo, yo iba y venía. Y entonces me parece, yo creo que es una injusticia haber excluido a Héctor Rojas Erazo de ese Grupo de Barranquilla, por muchas razones. Bueno, quizá porque no apareció en 100 años de soledad, quién sabe qué pelea tendrían los dos, pero por ejemplo, hacia 1955, Rojas Erazo entra en una polémica con Hernando Valencia Guelquel sobre la narrativa de la violencia, cuyos argumentos son básicamente los mismos que aparecen en 2 o 3 cosas sobre la novela de la violencia. Es decir, si uno va a pensar en la poética de estos escritores, Rojas Erazo perfectamente pertenece a los mismos. Y fue pintor también, quizá de pronto no tan meritorio, fue poeta y fue periodista, que un elemento que creo que hay que mirar es el papel de estos escritores como periodistas y otros periodistas que los preceden. Creo que tendríamos que ampliar en el proyecto el concepto de literatura hasta aceptar
la presencia de algunos columnistas. La verdadera renovación, por ejemplo, de la prosa en Hispanoamérica la hizo Rubén Darío, José Martí, Gutiérrez Nájera, desde la prensa periodística, ¿no? Antes de escribir los cuentos. Y bueno, no solamente hubo, digamos, distancia frente al centro, sino que también hubo diálogo y fraterno. Por ejemplo, rescataban los cuentos de Tomás Vargas Osorio, de Hernando Telles y de Gustavo Wills Ricaurte. Y el diálogo con Hispanoamérica, que no estaba tan dado ni era tan fácil. Ese era una de las ventajas que podría tener Barranquilla como puerto, la medida en que llegaban los libros y llegaban rápido. Y entonces esta gente había leído y divulgaba cuentos de Feliberto Hernández, que no se manejaba en otras partes, de Eduardo Mallea, un cuento conversación de Eduardo Mallea es prácticamente, lo reescribe Álvaro Cepeda Zamudio como en 2 ocasiones. Publicaron cuentos de Jorge Luis Borges y traducciones, manejaban también el conocimiento de un escritor secreto cubano que era Lino Novas Calvo. Entonces, me parece que, por ejemplo, el trabajo periodístico de Clemente Manuel Zavala, que empezó en Barranquilla, en La Nación, que pasó por Bogotá, yo creo que hay que romper un poquito esas fronteras, ¿no? Sí, pero eso está planteado en la conferencia que yo hice. Está planteado en cómo en torno a ese núcleo se van dando una serie de personajes que están permanentemente dialogando con el grupo. Ahora, lo que pasa es que esas polémicas regionales ya localistas, la cosa de García Usta reivindicando la existencia de un grupo de Cartagena y diciendo, reivindicando que García Márquez aprendió en Cartagena y no en Barranquilla, me parece obsoleto todo eso, ¿no? Eso está claro. Él escribió un libro en el que trata ese argumento y que no me parece absolutamente necesario, porque Rojas Erazo fue uno de los primeros en reconocer, el primero creo en reconocer a Cepeda Zamudio y el primero en reconocer el talento y la capacidad de García Márquez. Entonces, claro, tú no puedes pensar que en 40 minutos pues tratas esos argumentos, pero yo tenía citas que salté precisamente de la crítica que hace, por ejemplo, Cepeda Zamudio al premio Espiral de cuento, y en donde dice que fuera de una serie de cuentistas en Colombia se escriben cuentos idiotas, lo dice él textualmente. No la leí porque no se puede abarcar, porque yo sí considero que hay que respetar. Los académicos estamos acostumbrados a no respetar al público. Entonces, si a mí me dan 50 minutos de tiempo, yo hablo 50 minutos. Si me dicen 15, yo hablo 15. ¿De acuerdo? Gracias, sí. Me parece muy bien. Bueno, muy bien, pero me parece que también este tipo de intervenciones amplían simplemente lo que ha dicho, es una elaboración completa, pero no es el punto final, ni es la palabra final, sino al contrario, con este tipo de cosas se precisan cosas o que no se leyeron con el suficiente énfasis o que quedó como cierta ambigüedad. Entonces, me parece muy bien, los aportes que se han hecho son muy conducentes a lo que se quería presentar aquí en este momento. Yo, finalmente, para dar comienzo, quiero hacer, porque es que creo que es el momento, ese énfasis, ese vigor que tiene Fabio al presentar la parte inicial, sobre todo, la van a encontrar de una manera muy poderosamente hecha, y lo digo porque no pertenezco al departamento comercial de mi amigo. Lo digo con toda honestidad porque y entusiasmo. Acabo de hacer la presentación de su novela en Bogotá, en el Museo Nacional, una de las mejores novelas que se han escrito en Colombia. Y yo creo ser un lector más o menos juicioso para eso, que se llama Abuelo Macedonio. Léanla. Bueno, un aplauso para esta mesa sobre el grupo de Barranquilla. Terminamos leyendo una poesía de Nicolás Guillén sobre el Caribe. Dice: en el acuario del Gran Zoo nada el Caribe. Este animal marítimo y enigmático tiene una blanca cresta de cristal, el lomo azul, la cola verde, vientre de compacto coral, grises aletas de ciclón. En el acuario esta inscripción: cuidado, muerde. Bueno, vamos.